Hola, muy buenas tardes amigos de Ciudadano TV. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Mauricio, gracias. Un saludo a todos nuestros amigos cibernautas. Pues para analizar los temas de la política nacional, en este momento estamos grabando a las 10 para las 6 del día 2 de septiembre. Ya el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue a decir todas las mentiras que se le pudieron haber ocurrido allá al Palacio Nacional. Y pues vamos a hablar sobre ello. ¿Te parece bien, Jorge? Me parece muy bien, Mauricio. Yo creo que este tema nos da para mucho y sobre todo pues desmentir lo que el día de hoy planteó Peña Nieto. Entonces, si te parece bien, vamos a revisar rápidamente cuáles son los porcentajes y los votos que en su momento, en el 2012, obtuvo el PRI junto con sus aliados, ahora para las reformas estructurales, que es el PAN, el PRI, el Verde y Nueva Alianza. Y ahorita les vamos a decir por qué. Entonces, Jorge, con un 60 me parece que fueron como el 63% ¿cómo se llama? De votantes. ¿Qué fue lo que tuvo como resultado de esa coalición del PRI Verde y la suma también de Nueva Alianza y el PAN? Pues mira, Mauricio, es un dato muy interesante. La suma de los votos de estos partidos que han respaldado las reformas nos da un total de 33.447.000. 329 votos. 329, de un total de 49.000 que concurrieron a la votación en el proceso electoral. Entonces, esos 33 millones, Jorge, significa que es un poquito por ahí un poquito menos del tercio de lo que significa la población del país. Obviamente, la forma como se lleva a cabo el proceso electoral pues son con gente mayor de 18 años, ¿no? Entonces, podría alcanzar prácticamente el 40 y tantos % de lo que es la población del país. Así que no es menor el dato, Jorge. No es menor porque lo que hoy fue a decir Enrique Peña Nieto es a convencernos de algo que se supone quienes votaron por él estarían convencidos y no habría por qué haber hecho toda esta campaña ahorita para tratar de que sus reformas, sus 11 reformas que lleva, pues como que lo vean con buenos ojos cuando está en caída libre toda su popularidad, ¿no? A ver, platiquemos sobre eso, Jorge. Sí, el resultado del proceso electoral nos mostraba un gobierno que llegaba con el respaldo de estas fuerzas políticas y que aparentemente Andrés Manuel López Obrador había perdido por un margen importante, sumados obviamente estos votos, y a 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, pues vemos lo que tú acabas de mencionar, se está engañando a la sociedad. Si realmente la gente que votó por ellos respaldara sus propuestas, pues no tendría necesidad de hacer toda esta campaña mediática para convencer. Yo al menos en lo personal, cuando utilizo este ánimo de convencimiento es porque la gente tiene dudas o no me cree. Y yo veo en Peña Nieto una constante intención por convencer a la sociedad mexicana de que las reformas que ha hecho son lo mejor para el país. Para mover al país, ¿no? Pues ahora resulta que ya están moviendo a México, pero yo sí creo que en el fondo esa frase va a ser cierta en el futuro. Yo creo que van a mover a México, pero como una forma de reaccionar ante este abuso. Basta revisar lo que presenta en su informe de gobierno ante el Congreso de la Unión y tiene, de los 5 ejes que plantea, pues no ha cumplido ninguno, Mauricio. Si te parece bien, antes de ver lo de los 5 ejes, que sería así como la parte culminante de esta reflexión, antes de ello, Jorge, habría que poner el antecedente de cosas que hemos una y otra vez puesto en la mesa de discusión, que es, bueno, primer punto, trata él de convencer de algo que se supone quienes votaron por él deberían estar convencidos. Punto número 2, toda esta gente que votó por ellos parecía ser que les gustaban las políticas neoliberales que fracasaron en el país. Quiere decir que eso no es cierto, o sea, en realidad, como la compra del voto, lo que llevaron precisamente es a seguir activando las políticas neoliberales. Y dentro de esas políticas neoliberales, en donde lo que es la empresa privada privilegiada puede acceder a todo el país, a todas sus riquezas de todo tipo, estimado Jorge, ahí hay un asunto fundamental que lo estamos viendo ahorita en este momento en Sonora. Una población
en donde está siendo víctima de una contaminación de una minera, que es parte de la privatización y que mucha gente de los poblados en donde se hace la minería siempre han estado en contra de ello, pero el rollo que siempre nos aventaron es que el progreso es algo importante y no hay que detener el desarrollo y que van a generar condiciones para que haya empleo. Bueno, resulta ser que ahora ya todos los especialistas nacionales e internacionales hablan de que van a requerirse 100 años, Jorge, para que se pudiera limpiar las aguas contaminadas. Imagínate cuántas generaciones. Y la gente, ahorita nos enteramos que se tuvo que suspender el inicio de clases en Sonora, precisamente porque los niños no podían acceder al agua. Y bueno, estamos hablando del grupo más vulnerable, que se supone, para lo cual está trabajando Peña Nieto, que es la movilidad del país para esas futuras generaciones. Y estás hablando que ellos les cancelaron los bebederos, las llaves de agua, y están llevándoles agua embotellada con temperaturas que son altísimas y que una botellita no te alcanza, por una razón, porque si ellos toman esa agua pueden fallecer. Entonces, por envenenamiento. Y así pongo ese ejemplo de lo que significan las políticas neoliberales que pasó con el campo, prácticamente devastado. ¿Qué pasa con la industria energética? Bueno, pues ya le estamos entregando la renta petrolera y todas las condiciones favorables a las empresas privadas. Y cada una de ellas, Jorge, lo que significa precisamente este rollo de decir, bueno, entonces la población está convencida, es decir, un tercio de la población, o lo que decíamos ahorita, de los que votaron, pero que es de mayor proporción porque son mayores de 18 años, estamos hablando del 40%, 50%, gente que ve de manera diferente el país, pero eso no es cierto. Y ahorita de los ejes, ahora sí, estimado Jorge, fueron 5 ejes que él se comprometió a impulsar, y veamos cuáles son, y lo detallamos de manera muy precisa, ¿no? Claro que sí, Mauricio. Mira, el primero habla de un México en paz. México en paz, Jorge. Tú y yo, lo que hemos recabado por diferentes medios, y lo hemos vivido en carne propia con algún compañero de desaparecidos, tenemos que los muertos no han cesado las muertes. O sea, lo que dejó Calderón de 60, 70, 80 mil muertos, eso no ha cejado. Han continuado las muertes. Y ahora, incluso muy cercanos en el Estado de México. Los desaparecidos, no se ha dado respuesta a los desaparecidos de todo el problema del narcotráfico. ¿Qué es lo que ha hecho eficiente de Peña Nieto? Indicarle a la gente con la que está haciendo negocios, a sus socios, en este caso los medios de comunicación, que ya no saquen esa información. ¿Cuál México en paz? La pregunta es cuántos estados están en paz, ¿no? Es un grado de impunidad terrible, porque de estos miles de desaparecidos, no hay ni siquiera la certeza de que se esté dando seguimiento a las causas por las cuales desaparecieron. Bueno, no se sabe siquiera si hay averiguación previa por cada uno de estos casos. El retroceso que estamos viviendo es, yo creo que, producto de una falta de capacidad para gobernar. Vemos un gobierno federal incapaz, limitado en todos sentidos, no es más que, como por ahí han dicho, un gobierno de papel, ¿no? Que se presenta en el discurso, pero que en los hechos vemos una situación totalmente distinta. Y en el tema de la paz o de la seguridad, pues no hay mucho que... El gran policía colombiano que se suponía venía a reforzar al equipo de Peña Nieto, de repente también desaparece, y lo que era supuestamente el ponernos en paz como en Colombia, que nosotros siempre discutimos que eso no era cierto, que era una falacia, que Colombia no estaba, jamás va a estar en paz porque el narcotráfico no se va a acabar, eso tampoco sucedió. Entonces miente Peña Nieto con el primer tema. Segundo tema. El segundo tema es un México incluyente. México incluyente, cuando tenemos una secretaria de Desarrollo Social como la actual, Rosario Robles, que en los primeros meses de su trabajo fue puesta en cuestionamiento de manera inmediata, exhibida, y que luego la ocultaron para no desaparecerla, para no correrla, porque obviamente era darle la razón a quienes estaban en ese momento demandando lo que estaba haciendo esta mujer, que además, bueno, pues sus historias dentro de la izquierda, bueno, todos la conocemos. Entonces, estás hablando de un personaje que le encargas a ella la política de desarrollo social, y lo que siguen haciendo es una acción de lo que el panismo, y antes también el PRI, se han aprovechado, que es la parte asistencialista. Y que de ahí, lejos de generar el desarrollo regional, el desarrollo local, lo que hacen son las dádivas.
y continuamos en ese rollo. Entonces, ¿cuál México incluyente cuando tienes a varios sectores de la población, principalmente el sur del país, en donde las condiciones no se modifican para los indígenas, en donde los maestros están permanentemente en una circunstancia reprobatoria de las políticas públicas que están implementando, porque ellos lo que ven es como si todo el país fuera homogéneo, cuando en realidad tenemos varios países en varios momentos y no hay la inclusión, cuando tienes a un porcentaje altísimo de jóvenes que no pueden acceder a tener la participación en la universidad que ellos desean, cuando tienes un salario mínimo que está en el debate nacional, cuando de este paupérrimo, cuando no tienes empleo para todos los jóvenes, que se supone que tendrás que estar generando 1 millón de empleos anuales para poder tener la cobertura. Entonces, ¿de qué México incluyente estamos hablando, Jorge? Pues yo creo que el que Enrique Peña Nieto trae en la cabeza, bueno, el grupo que lo respalda, ¿no? El caso que tú citabas hace un ratito, del Grupo México, pues es un ejemplo claro de cómo se busca favorecer a ciertos sectores, a ciertos grupos empresariales, que es en lo que ellos están preocupados realmente y no en ver los beneficios que pudieran dar a la población en general. Su dichosa cruzada contra el hambre pues no ha sido más que de discurso. Planteaban llegar a 7 millones de personas, afirman que ya van casi a la mitad, lo cual no sé en dónde lo estén realizando, pero no hay avances de manera clara en ninguno de los rubros que tú has mencionado en este segundo punto. Pues si te parece, vamos con el tercero, cuarto, quinto punto y algunas conclusiones, una segunda parte de este análisis. Y bueno, pues la verdad es que estamos tristes porque este México pues está en una crisis profunda en todos los sentidos. Regresamos.